Amén, hermano, que Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno, ¿verdad?, que podemos estar en la casa del Señor. Te voy a invitar a abrir en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer Romanos, capítulo 12, y vamos a leer solamente un versículo. Muy cortito, versículo 11. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Dice el apóstol San Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a leer de nuevo. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, enseñó en los evangelios. Él habló de las aves del cielo, ¿no?, de los pajaritos que vuelan. Y fíjate que Jesús nos dijo: mirad las aves que están en la rama. Tampoco dijo: mirad las aves que están en el nido, durmiendo. Sino que Jesús dijo: mirad las aves del cielo, porque vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, ¿quién alimenta a los pajarillos? Dios. Dios los alimenta. Pero fíjate, aunque Dios alimenta a los pájaros tienen dinamismo, ¿no? Ellos tienen vida propia. Desde que empieza ya el sol a salir, ya están los pájaros revoloteando, ya están buscando gusanitos, ya están cuidando de las crías, ya están viendo dónde hay más sol, dónde hay más sombra. Tienen dinamismo. Yo a veces estaba en una cafetería desayunando, he cogido un trocito de pan y lo he tirado ahí, ¿no?, cerquita. Entonces el gorrión empezaba a dar vueltas, a ver cómo cogía el trozo de pan. Iba y venía y lo intentaba y lo volvía a intentar, y al final, ¡pumba!, se llevaba el trozo de pan. Quiere decir, Dios, hermano, alimenta a esas aves, pero esas aves tienen actividad. Y hay algo importante, ¿verdad?, que todos tenemos que entender, y es que Dios bendice ¿a quién? Dios bendice a personas diligentes. Dios bendice a personas con ahínco. Dios bendice a personas que tienen dinamismo, que tienen actividad. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y en el libro de Proverbios dice: la mano de los diligentes enseñoreará, mas la mano de los negligentes, de los apáticos, dice, será tributaria. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios nos llama ¿a qué? A ser diligente. Diligente es algo muy importante, hermano, a cuidar de nuestra familia. ¿Sabe que Dios nos llama a cuidar de nuestra familia? Hoy vivimos en un mundo en que a la familia se le da muy poca importancia. Seguro que tú conoces a alguien, o quizás tú tengas en tu familia a alguien, yo tengo, que dice: no nos casamos. No, vínculos no nos casamos. Hay algún cierto que otro país por ahí, hermano, y el dato que le voy a decir es verdadero, no es hipérbole, viene de buena tinta, donde las parejas que viven juntas, el 80% no están casados. ¿Por qué? Bueno, no quieren responsabilidades, no quieren compromiso, no quieren vínculo. Si hoy la cosa no va bien, pues tú te vas con tu madre y yo me voy con la mía. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que guardemos y que proveamos para nuestra familia. La familia, hermano, es el único negocio. Cuando digo la familia, me refiero a la familia espiritual y también a la familia en sangre. Es el único negocio que no podemos dimitir. Yo puedo dimitir de un trabajo, puedo dimitir de un partido político, yo puedo dimitir incluso de una actividad eclesiástica, pero de la familia, hermano, no podemos dimitir. San Pablo lo dice, él dice que tenemos que cuidar a nuestra familia, dice: pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia.
Dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no provee para los suyos ha negado la fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene obras. La fe sin obras está muerta. Y es peor que un incrédulo. ¿Cómo es posible que una persona que venga a la iglesia y que no provea para los suyos sea peor que un incrédulo? ¿Cómo es posible? Es posible porque el incrédulo no tiene la luz de la palabra de Dios. No tiene el testimonio, el ejemplo de Jesús y tampoco tiene el poder del Espíritu Santo. Fíjate que en la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús orando dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, dánoslo. Es decir, no solo a mí, sino que otros lo puedan compartir conmigo. Ahora, hermana, aunque Dios es nuestro proveedor, Él nos da el pan, pero ¿saben qué? Nosotros somos sus colaboradores. Pablo lo dice, ¿no? Dice, somos colaboradores de Dios. ¿Recuerda el maná que caía del cielo durante 40 años? ¿Qué te parece? Qué milagro, ¿no? Durante 40 años estuvo cayendo el maná, el pan, al pueblo de Israel en el desierto. Pero ese maná, hermano, no le caía al lado de la cama. Ese maná no le caía dentro de la tienda de campaña. Ese maná no le caía en la boca. Israel muy temprano, antes de que calentara el sol, tenía que levantarse para recoger ese maná que Dios le enviaba del cielo. Y mire, Dios nos alimenta a nosotros, claro que sí. El pan nuestro nos lo da Dios. Pero ¿saben qué, hermano? Dios no nos tira el pan a la boca. Cada mañana tenemos que levantarnos y tenemos que ir a trabajar y tenemos que ser diligentes, tenemos que ser activos a la hora de proveer para nuestra familia. Si yo me levanto por la mañana, ¿no? Y me siento en la mecedora. Y entonces tú sabes que la mecedora es así, ¿no? Algunas. Entonces yo me siento en la mecedora y digo, Señor, yo tengo mucha fe de que tú hoy me vas a dar pan. Yo tengo mucha fe de que tú eres quien suple todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, yo tengo mucha fe que tú eres Jehová Jireh. Pero hermano, eso no es fe. Eso es, y lo digo con toda la educación del mundo, eso es vagancia. Eso es desidia. Eso es apatía. Eso es el cumplimiento del Proverbio 26 que dice que el perezoso no sale a la calle porque dice, hay un león. En otra parte dice, el perezoso gira, ¿no? Dice, como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso gira sobre la cama. Te vuelve a su cama. Y un poquito más adelante dice, el perezoso mete la mano en el plato y se cansa de llevársela a la boca. ¿Por qué? Porque la pereza, hermano, te va desgastando, te va carcomiendo, te vas volviendo más perezoso cada día. Lo que antes te costaba trabajo, ahora te cuesta el doble. Ahora, cuando San Pablo dice que proveamos para nuestra familia, ¿qué está diciendo? Proveer significa procurar lo necesario para aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Pan, comida, vestidos, zapatos, luz, agua. Eso significa, hermano. Pero hay algo más. La palabra de Dios no solo nos enseña que debemos de ser diligentes para con nuestra familia, que debemos de proveer, también nos enseña que tenemos que ayudar a los que ni siquiera conocemos. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo dice, hermano, la iglesia tiene prioridad. Yo no sé si eso lo entendemos. Pablo dice, la iglesia tiene prioridad a la hora de ayudar, pero hay otra gente que no son nuestros hermanos, que son incrédulos, que no vienen a la iglesia y también hemos de ayudarlos, porque lo dice, ¿no? Hacer bien a todos.
¿Y Jesús a quién ayudó? Él ayudó a gente que no eran judías. Por ejemplo, la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, la mujer cananea, el centurión romano, el endemoniado gadareno, los 10 leprosos, no eran judíos. Sin embargo, hermano, cuando una persona venía a Cristo, con fe, Él les daba ayuda. Él no miraba el grupo étnico, Él no miraba la nacionalidad. Jesús proveía para esas necesidades. Entonces, el ayudar a nuestros hijos es fácil, ¿no? Claro que es fácil. ¿A ti a quién te cuesta más trabajo darle 20 euros a tu hijo o 20 euros al vecino de arriba? A tu hijo, ¿no? Te cuesta menos trabajo. Es fácil. Pero es que Jesús lo dijo, dice, aun vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. ¿Sabe que hay gente que son malas y cuidan de sus hijos? ¿Tú sabías eso? Pablo Escobar, ¿te suena Pablo Escobar? Manolo Escobar, no, el cantante no, el otro. El narcotraficante. ¿Te suena que han hecho una película? Claro que sí. Todos sabemos quién es. Él era responsable de una enorme organización criminal y estaba vinculado a numerosos asesinatos y atentados, Pablo Escobar. Sin embargo, con sus hijos, con Juan Pablo y con Manuela, qué vínculo tan afectivo tenía. Los cuidaba, los mimaba, los hiperprotegía. Al Capone, jefe de la mafia en Chicago, estuvo relacionado con asesinato, extorsión, corrupción, contrabando de alcohol, juego ilegal. Sin embargo, tuvo una relación afectuosa, profunda con su hijo, con Albert Francis, conocido luego como Sonny Capone. Y así podíamos poner ejemplos, ¿no?, de gente que vive en China, en España, en cualquier parte del mundo. Porque esto pasa en cualquier parte del mundo. Ahora, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Escúchelo bien. Vamos a entender las cosas y vamos a enfrentarnos con la verdad. El crecimiento espiritual se ve cuando una persona es diligente en ayudar a otro que quizás ni conozca. Ahí es donde se ve el crecimiento espiritual. ¿Tú ayudarías a alguien que no conoces? ¿Tú ayudarías a un viajero pobre y desconocido que nunca has visto? O más bien, cuando alguien te pide una ayuda económica o una ayuda material, tú dices, no, este es un cara dura, este es un vividor, este es un profesional de la mendicidad. Pues me gustaría que prestara atención a lo que le voy a decir. Lo más noble de la caridad es ser amable y generoso con los que nunca hemos visto y con los que quizás nunca vamos a volver a ver. Eso es lo más noble de la caridad, hermano. Porque nuestros hijos, está bien, pero no es tan difícil ayudarlos. Y a veces nos damos una ayuda económica o de otro tipo porque nosotros pensamos que esa persona no lo merece. ¿No? No, este no lo merece. Para mí me hace gracia eso, ¿no? Este no lo merece. Y luego nosotros vamos a Dios. Señor, no me pagues conforme a mis méritos. Te lo pido, por favor. Págame conforme a tu misericordia. Conforme a tu bondad. Pero a mis méritos no. Y luego, al que está al lado, le decimos, quiero méritos. Si quiere que te ayude, méritos. Si quiere mi apoyo, méritos. Y si no te portas bien, pues no te doy nada y te mando, perdonen por la expresión, a tomar vientos. Que quiere decir, no quiero verte la cara. Ahora yo pregunto, mi pregunta, ¿no? ¿Dónde pone en la Biblia? ¿En qué parte? Luego me lo dice, porque yo no lo he encontrado todavía. ¿Dónde pone en la Biblia que tú solo tienes que ayudar a las personas que se lo merecen? Todo lo contrario. Dice San Pablo, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y esto claramente nos enseña que el mérito de las personas
no puede ser la condición para que reciban nuestra ayuda, sino que tenemos que hacer actos de generosidad con aquellos hermanos que menos lo merecen. Acto de generosidad con aquellas personas que menos lo merecen. El apóstol Pablo es muy interesante porque aquí está mencionando el Proverbio capítulo 25, pero no lo dice entero, dice un trozo. El proverbio entero dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviera sed, dale de beber agua. Dice, porque aguas amontonará sobre su cabeza y Dios te lo pagará. La expresión Dios te lo pagará significa que Dios recompensará tu obediencia. Y hay un proverbio que tú tendrías que subrayarlo en tu Biblia. Proverbio 19:17 dice: a Dios presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermano, Dios está mirando al pobre. Dios está mirando al huérfano. Dios está mirando a la viuda. Y yo pregunto, ¿tú y yo estamos mirando al pobre? ¿O somos como aquel abuelo que decía al nieto? Un abuelo, ¿no? Estaba con el nieto sentado en el sofá y le dice: hijo, tú júntate siempre con los ricos. Tú hazte amigo de los ricos. Y el nieto le dice: abuelo, ¿y por qué de los ricos? Dice: porque los ricos no te dan nada, pero por lo menos no te piden. Qué tacaño que era el abuelo, ¿no? Bueno, Proverbio lo dice, muchos son los que aman al rico, pero al pobre aun sus hermanos lo aborrecen. Ahora, hermano, yo pregunto, ¿tú miras al pobre? Dios lo está mirando. ¿Tú te acuerdas del pobre? Dios se está acordando. ¿Tú estás ayudando al pobre? Dios lo está ayudando. ¿Cómo puedo yo saber si yo realmente, para mí, el pobre es importante? Hay una forma de saberlo. Te la voy a decir. ¿Cómo puedo yo saber a título personal, o a título familiar, o a título de iglesia, si yo estoy pensando en el pobre? Es muy fácil, hombre. A final de año un balance y ve a ver en qué ha invertido tu dinero. Ahí se va a ver si estamos pensando en el pobre o estamos pensando en nosotros. ¿Qué diferencia San Pablo? Dice Hechos 20:35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dios dice en su palabra, Él nos llama a ser diligentes con nuestra familia, en proveer para nuestra familia. Dios nos llama en ser diligentes en ayudar a las personas que ni siquiera conocemos. Pero hay algo más, y este ya es el último punto. Dios nos llama a ser diligentes a la hora de servirle, hermano. ¿Tú sabías que Dios no usa personas indolentes? No. Cuando Dios quiere usar a una persona, Él lo primero que hace es mirar qué es lo que está haciendo. Si es activo o si es pasivo y está paralizado. Dios lo primero que hace es decir, bueno, ¿qué? ¿Un reloj suizo o es un reloj de corcho? ¿No? Un reloj suizo, usted sabe que un reloj suizo, un Rolex, si lo cuidan, le hacen mantenimiento, puede llegar a durar esa maquinaria, ese engranaje, funcionando 100 años. Ahora, ¿un reloj de corcho se mueve? No. El reloj de corcho no se mueve, ¿no? Allí mi pueblo dice: niño, muévete que te mueve menos que un reloj de corcho. Un reloj de corcho no se mueve. Y Dios mira. Dios mira, hermano, si estamos activos o si estamos pasivos. Y Dios escoge a personas que se entregan al máximo en su lugar. ¿Qué hacía Gedeón cuando Dios lo llama a servirle? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Bueno, dice la Biblia que él estaba en el campo. ¿Y qué hacía en el campo? Jueces 6:11 dice: estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, sacudir el trigo, trillar trigo, era un trabajo físicamente duro, agotador, y en la época de Gedeón más duro todavía. Pero hay un detalle:
que quizás tú no has visto, en este versículo que hemos leído, dice que Gedeón estaba tillando el trigo en el lagar. ¿Qué era el lagar? No era el lugar donde había que trillar el trigo. El lagar era una especie de hoyo donde se prensaba la uva y ahí no corría el aire, ahí hacía mucho calor, pero Gedeón estaba escondido de los madianitas y Gedeón estaba ahí funcionando rápidamente, estaba trillando, limpiando el trigo, proveyendo para la familia. Y cuando Dios lo vio, dice, este me interesa. Y lo llamó. Y te voy a decir una cosa, hermano, cuando somos fieles en las cosas pequeñas, en las cosas humildes, Dios nos va a poner en otras cosas diferentes. Que es muy interesante también, ¿verdad? Las diferentes situaciones en que Jesús llamó a sus discípulos. ¿Qué eran los discípulos de Jesús? Los apóstoles eran pescadores. Un trabajo duro, ¿eh? Muy duro. Era y es duro. Yo me quedé a 15 minutos del puerto pesquero donde vivía yo antes. Tuve 33 años allí. Y yo muchas veces iba al mar, allí al puerto, y hermano, yo he visto los barcos entrar, los barcos salir, limpiando redes, y me llamaba la atención algo en los marineros. Las manos, los dedos gordos, llenos de grietas, la piel reseca. Ser marinero era un trabajo duro y es un trabajo duro. Y cuando Dios llama a Pedro y a Andrés, ¿qué estaban haciendo? Estaban lanzando las redes. Y cuando Jesús llama a Santiago y Juan, ¿qué estaban haciendo? Estaban remendando las redes. Y cuando Jesús llama a Mateo, ¿qué estaba haciendo? Mirando a la higuera, no. Estaba en el banco de los tributos cobrando los impuestos. ¿Y qué hacía el apóstol San Pablo? ¿Era un vago? ¿San Pablo era un vago? No. Capítulo 14, hermano, del libro de los apóstoles, luego lo lee en tu casa. Eso es interesantísimo. En armonía con el tema este. Porque dice que Pablo había sido apedreado en su primer viaje misionero a Listra. Llega a Listra para predicar el evangelio y le pegan un apedreamiento tan grande que se creían que estaba muerto. Y lo sacaron fuera de la ciudad creyendo que era un cadáver. Pero Pablo no estaba muerto. ¿Tú sabes por qué Pablo no estaba muerto? Y hago un paréntesis. Pues no estaba muerto porque no le había llegado la hora. Tú sabes que hay una hora que nacemos y una hora que morimos. Tú sabes que tus días están contados como los cabellos de tu cabeza. Así que no tenemos que tener pánico a la muerte. Lo que tenemos que tener confianza que estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. No tenemos que tenerle miedo. Y lo sacaron fuera. Y fíjate lo interesante, al día siguiente, Pablo en Listra comienza un viaje. Este hombre estaba todavía lleno de hematoma, de golpes, de sangre. Al día siguiente dice que comienza un viaje de Listra a Derbe, la ciudad de Derbe. ¿Sabe cuántos kilómetros había? 100 kilómetros. Y hermano, ese viaje no lo hizo en avión porque no había avión. Ese viaje lo hizo a pie. Y luego dice la Biblia que después de hacer discípulos en Derbe, de predicar el evangelio, volvió a Listra, el lugar que lo habían apedreado, para confirmar a los discípulos. Y esto que nos muestra, hermano, nos muestra la osadía, el nivel de diligencia que tenía este hombre de Dios. No hay sombra de pereza en la vida de Pablo. Lo vemos predicando el evangelio por todas partes. Lo vemos dando consejo a la gente. Pablo está escribiendo cartas pastorales. Aun estando en la cárcel en Roma, él sigue escribiendo cartas. Lo que hoy conocemos como las cartas de la prisión, ¿no? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Según los estudiosos, Pablo hizo más de 15.000 kilómetros en sus viajes misioneros. Eso quiere decir, es como ir en línea recta desde Madrid hasta Australia y desde Australia hasta Madrid. Y escúchelo bien. Por si tú te crees que estás haciendo mucho para Dios, escuche bien lo que le voy a decir. Pues lo mismo tú dices, yo soy el no da más, y yo. Si tú hoy
quisieras imitar el trabajo y la obra que hizo el apóstol San Pablo, tú tendrías que estar trabajando más hasta los 80 años. Y solamente llegaría a 1/10 parte de lo que hizo San Pablo. 1/10 parte. ¿Sabe qué quiere decir eso, no? Pues si tú coges una tarta y la divides en 10 partes, una parte es 1/10 parte. Eso es lo que tú harías si estuvieras trabajando hasta los 80 años. Hermano, el apóstol Pablo se caracteriza por trabajar con sus manos, por no ser carga para otro, por esforzarse en el ministerio, por soportar dificultades y por enseñar el valor honesto del trabajo. Por eso se caracteriza el apóstol San Pablo, y todas estas frases están contrastadas con muchos versículos de la Biblia. No estamos hablando cosas que nos estamos inventando. Pero no solo los apóstoles, hermanos. Jesús como era. Él es nuestro ejemplo supremo. Él es en cada área de nuestra vida nuestro ejemplo. Fíjate lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 31 en adelante. Dice: venid vosotros, le dice Jesús a los discípulos, venid aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. No tenían tiempo para comer. Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Dice: pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Hermanos, estaban exhaustos. Estaban cansados, predicando, enseñando. Y Jesús dice: vamos a descansar un poco, vamos a un lugar desierto. Y cuando llegan al lugar desierto ven una multitud. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, toma el timón, darte la huerta y vámonos de aquí corriendo, que esta gente nos van a agotar. No. Jesús, cuando vio a la multitud, dice el texto, que él tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y ahí estuvo todo el día predicando, ya estuvo todo el día enseñando, ya estuvo todo el día orando, y al final del día se dio cuenta que no tenían que comer. Y le dice a los discípulos: comenzá a hacer grupos de 100 y de 50. Esto era un trabajo, porque allí había unas 12 o 13.000 personas. Y todos conocemos la historia, amigos y hermanos, cómo Dios multiplica los panes y Dios multiplica los peces, da de comer a la multitud y aún sobra alimento. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y ya vamos a ir concluyendo. Ahora vamos a la parte práctica, ¿no? Ya sabemos que tenemos que ser diligentes, pero vamos a aplicarlo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Hermano, Dios no usa, son palabras sencilla, fuerte, pero quiero que usted lo entienda. Dios no usa a vagos, a flojos, a gandules, a haraganes, a remolones, a negligentes, a indolentes ni a apáticos. Dios usa a personas trabajadoras, aplicadas, responsables, solícitas, perseverantes, cuidadosas, cumplidoras, fieles y disciplinadas. Y como cristianos somos llamados a ser diligentes. Diligencia es no tener miedo a trabajar. Diligencia es no esperar que las cosas desaparezcan. Es buscar cosas que hacer. Ahora, quizás tú en esta mañana te encuentras en una batalla fuerte, ¿no? Tú dices: Dios mío, llevo años que quiero orar y tengo pereza para orar. Vamos a trasladarlo a la iglesia, ¿no? Podríamos hablar de otras cosas. O tú dices: Dios mío, tengo pereza para leer la Biblia. Tengo pereza para ir a la iglesia. Tengo pereza para servir, para discipular, para evangelizar. Tengo pereza para luchar contra el pecado. ¿Podrá Dios ayudarme? ¿Podrá Dios quitar esta pereza? ¿Podrá Dios poner diligencia en mi vida? Escúchame bien, hermano y amigo. Dios, el Dios que no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios ha cogido la vida de un nazi
de un soldado que estaban en los campos de concentración matando, violando mujeres. Ese soldado se arrepiente, Dios lo perdona y Dios le cambia la vida. Yo pregunto, si Dios puede cambiar a un asesino, si Dios puede cambiar a un violador, si Dios puede cambiar a un estafador, si Dios puede cambiar a un borracho, a un drogadicto, a un alcohólico, no te va a poder cambiar a ti la pereza, hombre. ¿Cómo no te la va a cambiar? Dios puede cambiar nuestra pereza. Fíjate lo que dice, ¿no? Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Él es la verdad. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que cuando Jesucristo viene a la vida de una persona, esa persona es una nueva criatura. Amigo, en esta mañana, si tú le abres tu corazón a Cristo, Cristo te va a dar una nueva vida. Mira, lo dice aquí, Ezequiel capítulo 36, 26 en adelante, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Pero no solamente, aún hay más. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que Dios no solamente cambia el corazón, Dios cambia los deseos y la voluntad. ¿Qué te parece? Los deseos y la voluntad. Pero hay más todavía. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Cristo viene al corazón, entra en la vida de una persona, amigo, tú comienzas a andar en buenas obras. Tú dices, Dios mío, no soy el mismo. Antes me costaba trabajo levantarme del sofá y ahora el Espíritu Santo me levanta con fuerza. Voy a servir, voy a ayudar, voy a predicar, voy a trabajar, voy a ayudar a mi familia. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace el Cristo que resucitó de entre los muertos. Y el último versículo dice el apóstol San Pablo. Dice, he trabajado más que todos ellos. Bueno, si lo leemos así, podríamos decir, oye, un poco orgulloso el apóstol San Pablo, ¿no? Pero no es eso solamente. Pablo dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Amén? Hermano, hoy la gracia de Dios es más poderosa que tu pereza. Hoy la gracia de Dios es más abundante que tu apatía, que tu desidia. Hoy la gracia de Dios es más poderosa que toda nuestra corrupción junta. Hoy Dios puede cambiar tu vida, como cambió la vida del apóstol San Pablo. Pero eso sí, uno tiene que decirle a Jesús, Jesús, ven a mi vida. Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Sé tú el Salvador de mi vida. No te conformes con que Jesús sea el Salvador solo. Él sea el Señor. Porque algunos nada más que quieren al Salvador. Peces, pan, milagro, coches nuevos, piso nuevo. Y luego cuando Dios le da todo, ya no viene ni a la iglesia. No, ese no. Jesús tiene que ser tu Salvador y tu Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir que cuando tú vas a hacer una cosa, tú tienes que pensar con la cabeza, porque Dios nos dio la cabeza, ¿no? Para pensar. Hay por ahí gente que nada más que la tiene para llevar sombrero, pero bueno, nosotros no estamos ahí, estamos en otro nivel, porque nosotros somos espirituales. Cuando tú vas a hacer una cosa, tú tienes que pensar con la cabeza, Señor, ¿tú qué harías? Si tú tienes que tomar una decisión, Señor, ¿qué decisión tomarías tú? Señor, ¿tú hablarías estas palabras? ¿Tú te reirías de este chiste? ¿Tú verías esta película? ¿Tú te juntarías con esta gente? ¿Tú irías a este lugar? Ah, tú no irías, Señor, pues entonces si tú no vas, yo no quiero tampoco ir a ese sitio. Eso es, hermano, que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y cuando tú tomas esa decisión en tu corazón, yo te digo con la autoridad que me da la palabra de Dios en esta mañana, que Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar tu familia, Dios va a cambiar tu trabajo, Dios va a cambiar tu entorno, porque lo dice la Biblia,
clama a mí y yo te responderé. Pero plántese firme ahí. Diga, Señor, yo voy contigo. Amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hay algunos que con la apatía, no, hoy no, mañana, ¿no? Como el chiste. No, hoy no voy a la iglesia. Hoy no, mañana. El camino del mañana, ¿sabe dónde lleva? Lleva a la ciudad del nunca. Y yo he conocido a jóvenes, he conocido a adultos que probablemente ahora se están acordando de mí en el infierno, porque no quisieron recibir el Evangelio de Jesús. Lo pospusieron y lo pospusieron. Hoy no, mañana. No, amigo, hoy es el día de salvación. ¿Ven? ¿Están contentos? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que en esta mañana Dios nos va a ayudar? Amén. Yo lo creo, hermano. Y te digo una cosa, hoy todos nosotros deberíamos de venir a este lugar y decirle, Señor, quiero que mis hermanos oren por mí. Señor, yo necesito ser diligente. Porque ¿sabes qué? Todos necesitamos ser diligentes. Quizá tú oras mucho, pero lee poco la palabra. O quizá tú eres muy diligente en el trabajo, pero eres poco diligente en otras cosas. Todos necesitamos ser más diligentes. Todos necesitamos en esta mañana que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo nos ayude, porque hay algunas áreas que aún estamos medio suspendidos. Vamos a ser honestos. Pero hoy quiere Dios darte de su gracia. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que ellos pasen por aquí. Vamos a orar, luego le voy a dar paso al hermano pastor Rafa. Y si alguien, hermano, tiene una necesidad, si alguien dice en esta mañana, hermano, oren por mí, pues vamos a orar en fe. Yo no lo voy a estar repitiendo muchas veces. Usted con fe da el paso, viene aquí adelante y nosotros vamos a estar orando por usted. Gloria a Dios. Cierre los ojitos y vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo, que nos ha dado una nueva vida, es el único que puede llevarnos a vivir una vida diligente. En esta mañana oramos, Padre, para que tú nos ayudes a suplir las necesidades de nuestra familia. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que tú nos ayudes también a ser diligente en ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, a aquellas personas que ni siquiera conocemos. Y Padre, también oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que tú nos ayudes a servirte con fervor, Señor, a llevar frutos y frutos en abundancia para la gloria de tu nombre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos para que esta palabra que ha sido predicada en los corazones dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, y echamos fuera y expulsamos todo demonio, todo ave del cielo que venga para robar la semilla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y proclamamos libertad y proclamamos, Padre, que tú que has comenzado la obra, la vas a terminar y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.